La casa es el estuche de la vida, es la máquina de la felicidad. Mi nombre es Josué Daniel Moraceli y voy a presentar mi proyecto de entrega final para Taller 3. Con el fin de contextualizar adecuadamente sobre las determinantes físicas y las características del terreno, voy a proceder a explicar un poco sobre este asunto. La ubicación del lote se da en el municipio de Piedecuesta, en Santander, en zona rural del mismo. La ubicación del lote está a 14 kilómetros del casco urbano del área metropolitana de Bucaramanga, en un sector denominado Mesa de Rutoque. El lote posee una forma de cuadrilátero irregular visto en planta y solo posee una vía de acceso que es destapada. La vegetación del lugar se resume a la vegetación propicia de la zona, que es el cucharo, el yarumo y el oití, son tres especies nativas de toda la región. La normativa local en la vereda establece que se debe respetar un retroceso perimetral de 5 metros por todos los linderos del lote antes de iniciar la construcción. Se propone un perfil vial de una vía pavimentada a 2 carriles con una línea de luminarias, doble andén y zona de antejardín de ambos lados. El usuario analizado es un hombre extranjero radicado en Colombia con una familia colombiana que quiere hacer un homenaje a su profesión. Es un médico y quiere que su casa sea un homenaje a la vida. La topografía del terreno se explica desde la misma topografía de la región del departamento y de la meseta en donde se encuentra el lote. Es una topografía quebrada y con muchas pendientes. Y en términos de sol y viento, el terreno no posee determinantes físicas que lo limiten en ninguno de los dos aspectos. Es decir, posee incidencia solar directa todo el año, con ciertas variaciones, al igual que la incidencia de los vientos que en este caso proceden del norte. Después de haber aclarado y definido cuáles eran las determinantes físicas del terreno, así como sus características, el siguiente paso en el proceso de diseño es proceder a la realización de absolutamente todos los diagramas y matrices necesarias con el fin de organizar esquemáticamente los espacios y distribuciones de la casa para darle un orden lógico y consecuente a la misma. Entre estos podemos encontrar la matriz de relaciones ponderadas, el diagrama de relaciones, el diagrama de circulaciones, de preponderancias, de flujos, de burbujas y finalmente el diagrama de bloques. Todos estos elementos hacen parte del proceso de diseño y ayudaron de muchas formas a definir y a conformar lo que iba a ser la organización espacial del proyecto en sí mismo. El siguiente paso en el proceso de diseño fue la elección o la definición de una base para el diseño, de un elemento que me permitiera partir, que me permitiera iniciar todo el desglose del diseño a partir del mismo. De manera tal que con el fin de encontrar un elemento que compartiera un lenguaje común con la necesidad del usuario, que en este caso ya mencioné que hablaríamos de la vocación a la vida, escogí los jardines colgantes de Babilonia. Se rumora que estuvieron ubicados en lo que hoy en día es territorio iraquí. Su nombre en realidad es una traducción errónea de su lenguaje original, porque no significa colgar. En realidad la palabra pensilis, que es de donde viene, significa sobresalir. Hace más referencia a algo que sobresale que a algo que cuelga. Y a pesar de que son tan famosos y los jardines a día de hoy son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en realidad no tenemos una existencia rotunda que nos permita corroborar que en realidad sí existieron. Sin embargo, a día de hoy tenemos textos que nos permiten identificar rasgos muy generales sobre qué fueron los jardines y son los que nos dan la idea de que existieron. Sobre el estudio de estos textos, yo desglosé los elementos comunes que compartían los mismos, es decir, agarré todos los elementos que se repetían a lo largo de dichos textos y los generé a modo determinante del diseño, para que estos elementos que coinciden en más de un relato fueran los que de una forma u otra terminaran determinando mi diseño. Estas determinantes del diseño, como a mí me gusta llamarlas, son las formas cúbicas y ortogonales, la sobreposición de volúmenes, la generación de espacios abiertos, el uso constante de voladizos y terrazas, los espacios principalmente longitudinales, la jerarquización de niveles y la generación de mantos vegetales sobre las cubiertas. A partir de todos estos elementos fue que yo
empecé el proceso de diseño y desglosé absolutamente todo a partir de esto. El siguiente paso del proceso de diseño corresponde a la generación de una serie de ejes de implantamiento que obedecen a la unión de los vértices y las esquinas opuestas del lote. A partir de esta cuadrícula se genera la sobreposición de tres figuras geométricas en planta que me permiten generar un esquema de lo que iba a ser la planta arquitectónica. Prosiguiendo en el proceso, se genera a partir de la figura geométrica que ya tengo la sincronización con el norte y con los ángulos de incidencia solar, con el fin de minimizar la incidencia solar y amplificar la captación de vientos que proceden del norte. Una vez definida una forma esquemática de la planta sobre la cual se iba a empezar a trabajar, se intervienen las dos figuras geométricas principales y se separan en medios. A partir de esto se genera la separación de los espacios sociales, de servicios y de circulación, tanto en planta baja como en planta alta, para definir la circulación y los espacios privados. A partir de esta misma separación de ejes en medios, se definen los niveles y los voladizos que iba a incorporar la estructura. Todo se incorpora simétricamente con el fin de que lo que se presenta en un lado del volumen se presente del otro lado de la misma forma. Los voladizos más grandes se generan a los laterales con el fin de minimizar aún más la incidencia solar. Y finalmente se genera la jerarquización del conjunto, tratando de enfatizar la escalera y los espacios de circulación como un elemento central y articulador entre dos volúmenes que podrían operar independientemente, pero que en realidad son un solo elemento que opera en conjunto. La jerarquía es aquello que le da fuerza a la escalera y a la circulación. Una vez definido el proceso de diseño, voy a proceder a explicar los elementos representativos y más importantes del proyecto. Las cubiertas se plantean en un sistema avalado en toda la Unión Europea que permite vegetación entre 5 y 15 centímetros de altura y tiene un sistema de drenaje autosustentable que funciona como sistema de riego. La estructura se plantea en sistema porticado con columnas y vigas y una losa entrepiso generada con viguetas y casetones aligerados. El cerramiento se da por medio de unas láminas de teca que van amarradas a perfiles de acero que generan un juego volumétrico con grosores y profundidades. Los accesos se dan con una pendiente, con una rampa de acceso con una pendiente del 16% desde la carretera principal hasta el garaje de la casa. Los jardines verticales que se proponen se plantean con un sistema de perfiles anclados a la estructura o a las vigas y que van sustentados con un aislante de PVC sobre el cual se monta todo el sistema prefabricado. Y la volumetría se proyecta esquemáticamente en un dibujo que se presenta en pantalla. Procederé a explicar a grosso modo la distribución de los espacios y el proyecto en sí mismo. Esta es la planta arquitectónica del sótano del primer nivel del proyecto. Se puede evidenciar la rampa de acceso vehicular, la zona de parqueo de garaje para dos vehículos y unas escaleras que suben hacia la segunda planta. También se puede evidenciar un jardín al aire libre y unas escaleras que suben desde el jardín hasta el interior de la casa. Prosiguiendo con la segunda planta arquitectónica, encontramos las escaleras que mencioné anteriormente que suben hacia una terraza que da acceso a la casa. Durante la entrada en este pasillo encontramos el acceso a la sala, el estudio, el baño privado y del otro lado a desnivel encontramos el comedor, la cocina y la zona de ropas. Enfrente del comedor hay una terraza y encontramos el acceso a la piscina. En el espacio de circulación central están las escaleras que bajan hacia el jardín del centro o que suben hacia la planta alta. Una vez en planta alta, encontramos justo enfrente de las escaleras un pasillo que genera una bifurcación hacia la izquierda o hacia la derecha. A la derecha encontramos las dos habitaciones auxiliares junto con el baño auxiliar que le da servicio a las mismas y a la derecha encontramos un desnivel que baja y encontramos la alcoba principal junto con la alcoba de huéspedes, cada una con su baño privado. En pantalla se muestra la planta estructural de la casa. A continuación se mostrará la fachada frontal y la fachada lateral derecha del proyecto. De igual manera, se expondrán un corte longitudinal y un corte transversal. Para finalizar, en pantalla se muestran imágenes de la maqueta del proyecto.